Estimados alumnos del curso Fundamentos de Ingeniería de Procesos, sección A. Este video es un video asincrónico que ha sido preparado dado las dificultades técnicas que tuvimos en nuestra clase inicial del día lunes 16 de agosto. Aquí la idea es presentar exactamente la PPT que ustedes recibieron vía Educandus y analizarla en conjunto con ustedes. Vamos a quedar sujetos también junto con la alumna ayudante, a aclarar todas las dudas que ustedes tengan, y en particular en nuestra próxima clase. Aquí va la presentación de la primera sesión que trata sobre los fenómenos de transporte. Vamos a comenzar por compartir la presentación que revisamos en conjunto con las dificultades técnicas que se nos produjeron. Esta primera unidad y primer capítulo se denomina fenómenos de transporte. Y los contenidos que vamos a revisar en esta oportunidad están referidos a toda la temática que tiene relación con estos fenómenos de transporte. En primera parte lo vamos a definir en qué consisten. Aquí está el desarrollo de los contenidos que están incorporados en esta presentación. Primero vamos a referirnos a los fenómenos de transporte, definiciones asociadas a los fenómenos de transporte, en qué consisten, dónde aplican. Y después, una vez que tengamos la clarificación respecto del concepto, lo vamos a aplicar a las diferentes etapas en las cuales se subdividen los fenómenos de transporte. Ellos son transferencia de momento, ecuación general de transporte y algunos conceptos y magnitudes físicas que son relevantes en todo lo que sea movimiento de fluidos dentro de un proceso. También vamos a hablar de los tipos de fluido, la forma como se caracterizan, y vamos a terminar con un balance global y total de masa y ecuación de continuidad para establecer los parámetros que se usan para poder llevar a cabo ese tipo de tareas. En una primera etapa, dado que los fenómenos de transporte se aplican a procesos reales, entonces en primer lugar vamos a definir en qué consiste o cuáles son los elementos que describen un proceso. Un proceso se puede definir de muchas maneras, pero aquí hay tres formas particulares en las cuales se puede entender un proceso cualquiera. Estamos particularmente relacionando a un proceso productivo. Primero, conjunto de actividades o eventos que se realizan con algún propósito, algún fin. Conjunto de elementos interrelacionados que transforman elementos de entrada en salida. O conjunto de actividades que realizan las empresas transformando insumos para crear, producir y entregar un satisfactor, un producto final que importa a alguien, que sirve a algún objeto, a alguien que llamamos cliente. En forma esquemática, un proceso entonces transforma entradas en salidas, para lo cual necesita una serie de elementos, en particular las entradas que normalmente son materia prima. Acá entra una materia prima, y dentro de este proceso ocurren una serie de eventos o subprocesos que la suma de ellos conduce a que estas materias primas se transformen en un producto final. Esta materia prima puede ser madera y este producto final puede ser celulosa. Esta materia prima puede ser caliza, mineral de fierro y coque, y este producto final puede ser acero. Esas entradas y salidas, aquí en este proceso participan personas y máquinas y equipos. Aparte de todo eso, para poder realizar el producto se necesitan algunos otros recursos, recursos que en general están establecidos o se denominan insumos. Ahí están recursos como la energía eléctrica y el agua, que son dos recursos muy relevantes para toda industria transformadora. También son relevantes guías para poder conducir los procesos, guías operativas. Un proceso puede ser como eso. Este es un proceso real. Acá observen ustedes que hay una chimenea ahí, por lo tanto acá ocurre alguna combustión. Todos estos ductos seguramente llevan gases con altas temperaturas y tienen energía útil que se aprovecha en alguna parte de un proceso. Todo proceso tiene un objeto, tiene un fin.
Si, por ejemplo, esto fuera una caldera genera vapor de alta presión y eso es energía. Esa energía se puede interconvertir usando los principios de conservación o de interconexión de la energía y puede ser, por ejemplo, transformado en energía eléctrica, como se hace en una parte de un proceso de fabricación de celulosa en lo que se denomina la planta térmica. Acá hay un ejemplo que nos permite visualizar entonces cuáles serían los fenómenos de transporte y cómo podemos subdividir un proceso cualquiera. Aquí este ejemplo en particular se refiere a la fabricación de botellas de vidrio, envases de vidrio. Entonces, la caja negra sería todo esto, el proceso, todo esto, y transforma entradas, que sería eso que está acá, materia prima, en un producto final, que es lo que está acá, botellas. Ahí están. Botellas, que fíjense ustedes, va sujeto a inspección, esas botellas tienen que cumplir un cierto fin, tienen que cumplir ciertas características de calidad. Esa hay que chequearla. Una vez que se chequean, se hace la inspección, se verifica que cumple con las propiedades y entonces esta empresa produce, a continuación se dedica o tiene un área que realiza entonces la entrega de este producto a sus clientes. Entradas en salida. Entrada, la materia prima para la fabricación de vidrio principal es la arena, es decir, que químicamente tiene un contenido de sílice, SiO2. Arena más otros elementos, y acá a este otro lado entregamos botellas de vidrio como envases. El proceso se puede subdividir en muchas formas y tratando de establecer objetivos particulares de cada uno. Entonces, en primer lugar, podemos tener acá el 1, materias primas. ¿Cómo se tratan las materias primas de manera que cuando pasen por el proceso efectivamente se produzcan todos los fenómenos físicos y químicos que permiten dar objeto a la realización del producto final? Aquí, después dice mezcla, hay una operación entonces. La materia prima no es solo arena, hay otras cosas. Entonces aquí si uno mira dice arena, que es sílice, arena, ceniza de soda, eso es NaOH, hidróxido de sodio, carburo de calcio y otros elementos. Todos estos, entonces, que vienen ahí separados, están separados en la naturaleza, entonces en una primera etapa se mezclan. Todo eso se mezcla y entonces acá viene un tema de transporte sólido. Aquí ya tenemos fenómeno de transporte. Hay un transporte aquí, va esto a un silo. En un silo se produce entonces el almacenamiento. Los silos, donde sea que apliquen, son estructuras metálicas o de otro material, pueden ser también de hormigón, que almacenan un producto intermedio o final. Después, una vez que esto está acá ya en condiciones de, observe aquí que en el caso particular de la fabricación de botellas de vidrio, mire, tenemos materia prima, pero aquí hay un reciclaje. El vidrio que se recicla, en cada uno hay en ciertos sectores de las ciudades hay tambores ahí verdes en donde se hace un reciclaje de botellas. Este es el objeto, ¿no? La botella ahora forma parte, eso se incorpora a la materia prima y fíjense ustedes que eso ya no va como basura final, como basura de domiciliaria, sino que es ahora una materia prima. Y si todo esto se incorpora acá, que eso ya es vidrio, o sea, eso salió de una botella como esa de allá, ¿bien? Ya se usó, se devuelve, y acá vuelve ahora entonces a un proceso en donde esta botella, este material que está aquí, esta materia prima, ahora se va a transformar en vidrio. ¿Cómo se hace eso? En este caso particular, con un horno que funde este material a altas temperaturas sobre 1000 grados Celsius, y entonces este fundido, ya ese material fundido sería el que tiene la condición de ser un vidrio. Ese vidrio, entonces, una vez que ya se produce este efecto, observen ustedes ahí que va fundido, entonces va como líquido. Ese líquido ahora va a la etapa de formación del objeto de este proceso, que es fabricación de botella de vidrio, tiene un molde, entonces va a la gota, se moldea y toma la forma del molde y entonces esto fundido se transforma vía molde, una vez que se enfría, en la botella que todos conocemos, en un envase, en un envase reciclable. Bien, una vez que se produjo este elemento final de este proceso, entonces se lleva a inspección, se verifica la calidad y una vez que se verificó la calidad y está ok, de acuerdo a las condiciones que tiene que tener esta botella, entonces se entrega al cliente, al mercado al cual se abastece este producto. Cada una de las etapas, de las subetapas, entonces
y que, en donde ocurre algo particular y propio y una sola tarea, aquí observen ustedes, aquí las materias primas vienen, aquí dice solo se mezcla una tarea, acá solo se transporta, acá de nuevo hay una nueva mezcla, una tarea, acá se funde, cada una de esas subprocesos se denomina operación unitaria, única. Existen muchas operaciones unitarias, pero aquí en cada uno de estos ejemplos, entonces tenemos aquí mezcla, transporte, acá tenemos fusión y una serie de otras operaciones que ocurren en otros procesos. Cada una de esas etapas mínimas se denomina operaciones unitarias. Para eso puede servir un ejemplo particular como este. Dado lo anterior, entonces las operaciones unitarias se pueden definir. Dice cuando electroquímica o áreas afines se requiere preparar o sintetizar algún producto, botellas de vidrio en el caso particular ahí, de lo que se analizó, a partir de materia prima mediante un proceso largo, resulta conveniente subdividir ese proceso en etapas individuales simples, que sean fáciles de analizar. Estas etapas individuales que involucran un solo cambio o transformación se denominan operaciones unitarias. ¿Cuáles son esas operaciones unitarias? Se pueden categorizar de acuerdo a tipos de operación unitaria y se pueden categorizar más o menos en este formato. Algunas operaciones unitarias tienen que ver con material, con materia, otras tienen que ver con energía y otras que tienen que ver con un mix de ambas. Las que tienen que ver con materia típicas son, por ejemplo, destilación, la industria vitivinícola, por ejemplo. Absorción, hay una serie de procesos que necesitan, por ejemplo, depurar alguna corriente, una corriente gaseosa que tiene contaminante, le sacamos el contaminante, hay absorción. Extracción de algo que hay que extraer, una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, le extraemos los contaminantes y sigue el agua que se puede devolver a los cursos de agua naturales. Intercambio iónico, energía. Entonces, aquí tenemos una primera categoría de operación unitaria que sería las que están asociadas con la masa, con material, materia. Estas otras están asociadas con energía, normalmente calórica. ¿Cómo las estudiamos? Las estudiamos bajo el concepto de operación unitaria en la forma que esa energía calórica se traspasa de un sistema a otro. Un ejemplo que hay a nivel casero sería, por ejemplo, las fuentes de calefacción. Una estufa, una cocina, al interior de un hogar, genera un aire caliente en su alrededor y ese aire caliente, dado que tiene menor densidad, se mueve a través de una habitación y entonces calefaccionamos. ¿De qué forma se traspasa esa energía calórica? Hay tres formas. Si fuera ese el caso, una cocina doméstica, y tenemos, por ejemplo, en la plancha de la cocina, sobre ella ponemos algún elemento, una olla, una tetera. Ahí hay un contacto directo, hay energía en la plancha que se traspasa al interior de ese recipiente, que podría ser una olla, una tetera, y ese traspaso de contacto directo de calor de una a otra, eso se llama, es el mecanismo que se denomina conducción. Si, por otro lado, si ahora nosotros con un fluido transportamos el calor de un lado a otro. Por ejemplo, en la misma tetera que hierve, ahora esa agua caliente, nosotros la llevamos a otro sistema y estamos transportando con un fluido que porta el calor, estamos transportando energía a otro punto. Esa forma de transmisión es convección. También es convección el movimiento de aire caliente en una habitación que permite calefaccionarla. La estufa está en un lado, mueve el aire caliente y llega y se mueve por toda una habitación y calefacciona esa habitación. Es un segundo mecanismo y tiene entonces su modelación. La radiación, en cambio, es normalmente toda la energía asociada a llama. En la llama, cuando se está quemando un combustible, esa llama se mueve a la forma de onda, pero ahí tiene que haber la llama es una temperatura muy alta. Cuando es muy alta la temperatura, entonces yo no necesito tocar la llama al mirarla transforma, transmite calor. Esa se transmite a la forma de ondas con alta temperatura y ese calor es radiante o radiación. Por ejemplo, también es calor radiante, es la energía que le llega a la Tierra desde el Sol. Eso es una radiación. Ahí no hay contacto entre la Tierra y el Sol. Son ondas que llegan desde allá, de esa fuente de calor, a la Tierra. Estos mecanismos entonces son los que vamos a estudiar en la transferencia de
calor. El orden lo vamos a hacer en ese mismo orden. Primero, vamos a ver entonces, una vez que definamos todo lo que son fenómenos de transporte, lo, lo que son las transferencias de materia, transferencia de energía calórica, y después vamos a revisar como un capítulo mix lo que es el transporte de energía mecánica. El transporte de energía mecánica normalmente se denomina transporte de gradiente mecánico, y ese lo vamos a revisar en una primera instancia. En otra forma de resumir la operación unitaria se puede presentar en este esquema. En este esquema, observemos aquí que tenemos las operaciones unitarias y aquí hay una clasificación. Hay diferentes tipos de operaciones unitarias, pero la clasificación puede ser, primero, operaciones unitarias asociadas a la parte mecánica, a la presión de un sistema, y esa operación unitaria se estudia en la forma de transferencia de momento. Momento. Esto es momento que permite entender un fenómeno de cómo se mueve un fluido de un sistema a otro. Ese fluido puede ser líquido o gas. Una segunda operación, una segunda categoría de operaciones unitarias serían las operaciones de transferencia de masa. Ahí, por ejemplo, transferencia de masa es el fenómeno de difusión que se puede producir, por ejemplo, tan simple cuando uno prepara un café. Tenemos agua y ponemos encima un soluto, algo que se disuelve, ponemos el café y fíjense usted, difunde sobre el agua y entonces nos genera finalmente una solución homogénea. Ese proceso normalmente se llama de difusión. Esa misma taza de café le ponemos azúcar y el azúcar difunde en el sistema. Difusión. Eso es transferencia de masa, segunda categoría de la operación unitaria. Y tercera categoría de operación unitaria, tal como lo dijimos en la lámina anterior, son las operaciones, todas las operaciones que tienen que ver con la transferencia de calor, de cómo se transforma el calor de un lado a otro, cómo una fuente de calor o una fuente de alta temperatura se transmite esa energía calórica a otros puntos dentro de un mismo sistema. Existen algunas otras operaciones, pero nosotros particularmente en este curso y en este módulo vamos a desarrollar estas tres categorías. La operación unitaria asociadas al momento, las operaciones unitarias asociadas a la transferencia de masa y las operaciones unitarias asociadas a la transferencia de calor. Continuando con lo que son los fenómenos de transporte, ahora estudiemos qué son, cómo se pueden entender los fenómenos de transporte. Los fenómenos de transporte en ingeniería de proceso, los fenómenos de transporte se refieren a intercambio de momento, el orden que lo vamos a ver nosotros, momento lineal o angular, masa o energía, entre sistemas, entre dos puntos, entre dos sistemas. El sistema lo definimos para poder modelar. El usuario, la parte ingenieril, define un sistema y en ese sistema realizamos un balance para ver cómo se mueve de un lado a otro los momentos, cómo un fluido, por ejemplo, yo abro la llave y viene un fluido de una línea, quiere decir que esa línea tiene energía y llega hasta la válvula que nosotros abrimos y ahí sale el líquido. ¿Cómo se mueve eso? Eso es transferencia de momento. La transferencia de masa, por ejemplo, la preparación de la taza del café. La transferencia de calor, por ejemplo, la calefacción de una pieza. Cómo se mueve el aire, ambiente de mayor temperatura, va desde mayor a menor temperatura. Obsérvense que los gradientes son negativos, porque siempre un gradiente, una diferencia, es el punto final y el punto inicial. El punto final, en una pieza, por ejemplo, que estamos calefaccionando, tenemos una estufa en un punto, es el punto de alta temperatura. Y la temperatura se va a mover de ahí a un punto que tiene menos temperatura que esa fuente. Temperatura final, menos temperatura inicial, es negativo. Siempre a ese se lo denomina gradiente, negativo. Los fenómenos de transporte se basan en la mecánica continua, la termodinámica, es decir, el transporte de masa, impulso, calor comparten un marco sistemático similar. Los fenómenos de transporte en general se refieren a fenómenos irreversibles. Una vez que calefaccionamos una pieza, va el calor de un punto a otro, no se devuelve después al punto de original. Bien. Los fenómenos de transporte se basan en dos principios fundamentales o primarios. Uno, leyes de conservación. Leyes de conservación normalmente. Leyes de conservación de masa, leyes de conservación de energía. Y
las ecuaciones constitutivas. ¿Cuáles son las ecuaciones constitutivas? Todas aquellas que relacionan fenómenos para poder modelar cada una de estas cosas. Modelar momento, que es transporte de fluido, modelar masa, transporte de masa de un punto a otro, y calor, movimiento de un fluido de un punto de mayor temperatura a uno de menor. Las ecuaciones constitutivas corresponden entonces a una relación entre variables termodinámicas, mecánicas de un sistema, que pueden ser presión, cuando es transferencia de momento, volumen, tensión, deformación, temperatura, densidad, entropía, entre otras variables. Aquí hay una serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí una ecuación constitutiva sería, en un circuito eléctrico se cumple la ley de Ohm. Voltaje en ese circuito dividido por la corriente en ese circuito es igual a la resistencia de ese circuito. Algunas otras, hay varias, pero algunas otras que podemos y que están relacionadas con los estudios de este curso, el fenómeno de transporte asociado a la transferencia de calor. Calor es igual a una cosa particular del fluido que se mueve, que es la capacidad calórica, C sub P, medida a presión constante, por nivel de temperatura. Fíjense entonces, si el calor lo aporta un fluido y cambiamos el fluido, la cantidad de calor que transporta es distinta. La cantidad de calor que transporta el aire, por ejemplo, que se calienta en una pieza para calefaccionar, es distinta a la cantidad de calor que transfiere el agua, por ejemplo. Bien, a esa propiedad de cómo se transporta el calor se le denomina C sub P y es propia de cada sustancia. El agua entonces tiene un C sub P, el aire tiene otro C sub P. Si el agua es líquida, normalmente el C sub P del agua es 1 en las unidades del sistema internacional y el aire 0,24. Acá hay otra que también es de interés del curso, que sería la parte ahora de transferencia de masa, la ley de Fick. Esto que está acá es cómo se mueve la sustancia, la materia, de un punto a otro. Y fíjese, movimiento de la sustancia es ese parámetro que está ahí, J sub J, es igual a un parámetro aquí, difusividad, que se llama la difusión. ¿Cómo se mueve el café dentro del agua para que se transforme en una solución final que es un café bebestible? Fíjese, una constante por la diferencia de concentración. Le pusimos café de un tarro a una taza que tiene agua, tiene concentración cero. Y acá tengo una concentración, la agrego, por eso concentración final menos inicial siempre son negativas. Por eso tiene el signo negativo la expresión, para que este término entonces me dé un valor positivo. Entrando entonces en el detalle de los fenómenos de transporte y habiéndolos definido como el movimiento en las diferentes formas que se manifiesta, el movimiento puede ser en momento, en masa, en calor, independiente del fenómeno de que se trate, momento, calor, masa. Hay dos mecanismos entonces que son los pilares para poder entender los fenómenos de transporte. Un transporte molecular y un transporte convectivo. Esto aplica a cualquiera sea la naturaleza. Al momento son ecuaciones generalizadas. Momento, masa, calor. Transporte molecular, proceso de movimiento de masa que se mueve. Calor o momento. En las direcciones que existe gradiente, siempre gradiente negativo. Si abrimos la llave del agua, ahí es momento. Entonces, en ese punto es menor la presión que en el punto de la red y por eso fluye el agua hacia allá. En el caso del calor, de la fuente de mayor temperatura a la de menor. Transporte convectivo, proceso directo en que un fluido ahora y cualquiera de sus propiedades básicas se mueve de un lugar a otro por efecto del flujo. En ese caso de la llave de la casa, ahí tenemos el agua, un líquido que se mueve. En el caso de la calefacción, un gas que se mueve, el aire. La transferencia de momento entonces, y si lo aplicamos entonces solamente a la primera etapa vamos a entrar ahora con la primera fase de las operaciones nucleares, que es la transferencia de momento, vamos a establecer en primer lugar que la transferencia de momento lineal o mecánica, también llamada mecánica de fluido, se aplica a gases, líquidos, se puede subdividir en dos ramas. El fluido está quieto, está en reposo o está en movimiento. En ese caso se habla primero, estática de fluido, cuando tenemos un fluido en reposo. En un estanque lleno de un líquido, que puede ser agua, ahí tenemos un fluido, ahí hay estática, ¿bien? Eso no se mueve. Abrimos una llave, se mueve el fluido, ahora tenemos una parte dinámica de los fluidos, y todo esto se estudia bajo una rama particular
de la mecánica, que es la mecánica que aplica a los fluidos, y hay una serie de interrelaciones o ecuaciones relacionadas que permiten modelar los fenómenos. ¿Por qué el agua se mueve de aquí a acá? La idea es, con un balance, de momento en este caso, nos permite entender ese movimiento. La estática parte con la aplicación de la ley de Newton. La ley de Newton, en términos generales, dice que una fuerza mecánica es igual a la masa de algo que va a realizar esta fuerza por la aceleración, masa por la aceleración. En un caso particular, si eso ocurre a nivel del planeta Tierra y el fenómeno no tiene otros componentes, entonces la fuerza en ese caso sería la masa por la aceleración. Pero en ese caso particular, la aceleración es la aceleración gravitatoria. Ahora aquí viene el tema de, bueno, pero ¿cómo expresamos esta relación? Depende de las unidades en las que esté la masa y las unidades en las que esté la aceleración de gravedad. Y esta multiplicación, entonces, dependiendo de las unidades, si nosotros trabajamos en el sistema internacional, que es el sistema que ha sido adoptado por nuestra escuela ISI, entonces la masa tenemos que medirla en kilogramos y G en metros por segundo cuadrado. Y ahí nos queda como unidad kilogramo, metro, segundo cuadrado, y esa unidad en el sistema internacional se denomina Newton. En Newton expresamos la fuerza en el caso de usar el sistema internacional. En el sistema inglés usamos la misma ecuación y un factor G sub C que nos interconvierta las unidades, que haga un factor de conversión. En este caso, la unidad para el sistema inglés es la libra fuerza, unidad del sistema inglés. Acá abajo algunas definiciones e interrelaciones. Un newton se define, como es masa por aceleración, fíjese, ahí tiene masa, kilogramo, y aquí está la aceleración. Masa por aceleración, unidad de masa por unidad de aceleración nos da unidad de fuerza, que es cuando es 1 kilogramo por metro segundo cuadrado, es igual a 1 newton. G, aceleración gravitatoria, que afecta a cualquier cuerpo que esté dentro, que esté solo sujeto al tema de la energía gravitatoria en la faz de la Tierra, es en unidades del sistema internacional 9,80665, 9,81 metros por segundo cuadrado, y en el sistema inglés 32,1740 pie por segundo cuadrado. Siempre masa, longitud dividido por unidades de tiempo al cuadrado. El factor G sub C allá arriba, numéricamente, fíjense, es lo mismo, G sub C 32,1740, libra masa pie dividido libra fuerza segundo cuadrado. Y al hacer la división entre los dos, G partido por G sub C, que sería para esta ecuación que está aquí, si ustedes hacen esa división, les queda libra fuerza por libra masa. ¿Bien? Libra fuerza por libra masa. Observen, libra fuerza por libra masa. Si lo reemplazáramos ahí, por libra masa les queda libra fuerza. Un paréntesis antes de continuar con el momento es, hablemos un poquito de las unidades patrones, de dónde provienen, cómo se generaron y cómo aplican. En el sistema internacional, la unidad de longitud es el metro. Unidad de longitud, metro, es una. Primero hay que definir qué es lo que es longitud. Longitud se define como distancia de dos puntos en línea recta. Para esto, en el año, muchos años atrás, en el año 1889, en una conferencia de medida, dado que hasta ahí no existía estandarización de unidades, en esa convención tuvo dos objetivos: buscar un patrón de medición de longitud y un patrón de medición de masa. El patrón de medición de longitud, esa conferencia de científicos, lo que tenía que hacer era generar un patrón que se pueda entregar como patrón y que sea respetado en forma convencional por todo el planeta, por todos los países del mundo. En realidad no es tan así que todos los países asuman esto, pero el que lo asuma tiene que firmar un tratado y dice que vamos a seguir el sistema internacional, que sería este. ¿Cómo se generó esto? Se buscó una longitud que fuera invariable y ahí se buscó la geometría de la Tierra. Se tomó un meridiano terrestre y se comenzó a buscar una fórmula de subdividir ese meridiano terrestre, de manera que quedara como patrón algo que fuera manejable y que se pudiera mostrar a los que adhirieran a esa convención del metro, y se puede decir, aquí está el patrón, y esto es un metro, esta es una distancia que es un patrón. El metro patrón, en primer lugar, partamos diciendo que su símbolo es un M con minúscula.
Y hoy día, ahora, esto que está aquí es una barra de platino con iridio. Observen ustedes que tiene una forma como de X. Eso es para que no se flecte, que no cambie. Si un patrón tiene que ser invariable en el tiempo. Entonces, si no se flecta, entonces eso no varía. Y en segundo lugar, tiene que ser de materiales que no se degraden. Y aquí se encontró dos elementos metálicos, que son el platino y el iridio, y un mix de esos elementos, entonces se construyó este metro. Y la distancia marcada que se hizo con unos filamentos de fierro, de oro, entonces la distancia entre dos puntos, ahí, entre ese punto y ese, de esta barra de platino con iridio, es lo que se le dijo al mundo: esto es una unidad de longitud que se llama metro patrón. ¿Y cómo se define entonces? Se define la distancia existente entre dos trazos marcados con oro, en una barra de iridio y platino al 10% que se conserva en la Oficina Internacional de Pesa y Medida en Sèvres, que es un pueblito cercano a París. Ahí está la Oficina Internacional de Pesa y Medida. Si uno tuviera una duda respecto de una wincha que está midiendo longitud, tendríamos que compararlo con eso. Ahora, la convención del metro significaba: cada país que asuma esto como patrón firma un tratado y se le da una copia de este patrón. Listo, aquí está, y con esto usted mida, y entonces en todo el planeta tenemos el mismo concepto para que ese metro sea invariable. El metro patrón, aquí tiene otros datos ahí curiosos. Mira, el metro patrón pesa 3 kilogramos, más encima ahí nos anticipamos a la unidad de medición de la masa, y sus medidas son 102 centímetros largo, 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Se fija, una barra pequeñita, pero ahí está, es un poquito más de un metro, ¿se fijan? Y por eso es que ahí la raya sugieren que está casi en el borde del metro. Eso es un metro patrón. Y ese metro patrón se puede subdividir o aumentar aplicando los prefijos multiplicativos. Esta definición se adoptó finalmente y se le entregó a los países que adhirieran a esta convención en septiembre del año 1889. Aquí hay dos definiciones entonces actuales, que dice, por ejemplo, la primera definición es esta, ¿no es cierto? Anteriormente fue creado por la Academia de Ciencias Francesa en 1791, se definió como la 10 millonésima parte de la distancia que separa el extremo, hasta la línea del Ecuador. ¿Ve? Eso, entonces dividido en 10 millones de partes, eso es un metro. Actualmente, bueno, hay otras formas de definición hoy día, pero esto es lo original, así se originó. Actualmente es la longitud del trayecto recorrido al vacío de la luz durante ese tiempo que está ahí, de segundo. Pero se fijan, ahí es invariable, porque la velocidad de la luz es invariable. Bien, entonces tomamos en aproximadamente 3,34 nanosegundos. Ya, lo que recorra es un metro. Aquí abajo dice barra de platino iridiado, similares a la de la Oficina Internacional de Pesa y Medida de Sèvres, París. Ahí está, obsérvese. Y cada país reitero, cada país que asumió el metro como unidad de medición de longitud, entonces se le entregó una copia de eso que está guardado en la Oficina Internacional de Pesa y Medida. En forma similar, ahora, en esa misma convención, se trabajó para buscar una unidad de masa. La unidad de masa que se definió fue el kilogramo patrón, kilogramo masa. Y fíjese, la forma como se generó. Aquí hay una balanza, y entonces se tomó eh, como, como, como referencia un litro. Ya estaba definido el volumen, por lo tanto, el metro, por lo tanto, ahí el volumen es una longitud al cubo, ese es un volumen. El volumen, ese volumen, lo que caiga en ese litro con agua, se buscó la forma que se equilibrara eso con una barra aquí también, con un cilindro, que entonces contrarrestara exactamente a un litro de agua. Y a esa masa que equilibra un litro de agua, que va encima estaba a 4 grados Celsius, a lo que equilibra a eso, después se definió, se modeló un cilindro como este que está aquí. Entonces se pone ahí y equilibra exactamente un litro de agua, y a eso se le denominó kilogramo patrón. Entonces, la primera definición que hubo de kilogramo patrón fue considerada como la masa de un litro de agua destilada a la temperatura de 4 grados Celsius. ¿Eh? Y por eso entonces a esa temperatura el agua tiene densidad de 1. Decía, ¿qué es lo que decía? Masa dividido por volumen. La masa, ¿cuál fue la masa? El kilogramo. ¿Y cuál es el volumen? 1 litro. Entonces, por eso la densidad del agua es 1.
1 kilogramo por litro. Y todas las unidades que se deriven ahí, la puede interconvertir a cualquier otra unidad. Esto también entonces se confirmó y se definió y se entregó a la humanidad, a los países que adhirieran, en el año 1889, igual que el metropatrón, y se definió el kilopatrón como la masa de un cilindro de aleación de platino y iridio. En la actualidad se intenta definir de forma más rigurosa, expresando la función de masa de los átomos, de algunas otras, pero esta es la definición original. Fíjense que es solamente una convención, ¿bien? Por convención. El kilogramo patrón, actualmente la masa tiene el prototipo internacional compuesto de una aleación de platino e iridio, que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que está en la oficina esta en un pueblito que es Sèvres, cercano ahí a París, Francia. Obsérvese lo siguiente, esta es la única unidad que emplea un prefijo y la única unidad del sistema internacional que todavía se define como por un objeto patrón y no por una característica física fundamental, un objeto. ¿Cómo se guarda? Como se dice, bajo 7 llaves. En realidad este no es bajo 7 llaves. Fíjese, tiene campana triple aquí. Ahí adentro eso también es platino iridio, por lo tanto no se degrada a través del tiempo y tiene triple campana. ¿Bien? Y ahí está guardado al vacío. Kilogramo patrón aquí abajo dice, conservamos el vacío en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, Cerve París, y le faltó decir, con triple campana que lo protege. Esto es lo que significan dos patrones, y ahora lo vamos a aplicar al concepto de la densidad. Y la densidad para poder modelar el momento, entonces volvemos ahora y definimos la presión. La presión como concepto es fuerza, que ya la tenemos, dividido por área. Fuerza dividido por área, presión. Ejemplo, cuando un cuchillo corta más. ¿Cuándo cuchillo corta más? Cuando está más afilado. ¿Por qué? Porque hacemos una fuerza en una punta que tiene menos área. Fuerza dividido por área. Mientras menos área tenga, si aplico la misma fuerza, la presión aumenta. Una aguja quirúrgica tiene el poder de penetrar en cualquier superficie prácticamente, ¿no es cierto? En la superficie humana, por ejemplo. Porque es muy fina, ¿se fijan? Y tiene la forma de que entonces aplica una gran presión sin tener que hacer un gran esfuerzo. Ahora, volviendo atrás, y bueno, ¿qué pasa si el cuchillo no está bien afilado? Tiene muy rugosa la punta. Fíjense ustedes, quiero cortar, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me cargo más. Aumento la fuerza. Fuerza dividido. Aquí está el concepto. Presiones, fuerza dividido por área. Fuerza ya lo teníamos allá atrás, que era masa por aceleración. Primero aquí al revés, sí. Vamos a suponer que este, que está aquí, es un contenedor, es un depósito que tiene un cierto volumen, ¿no es cierto? Tiene un área, esto es un ortoedro, es un cubo alargado. Bien, si está lleno de un fluido aquí, ¿cuánto pesa ese fluido? ¿Cuánta es la masa? La masa de ese fluido es la densidad por el volumen de ese fluido. El volumen, ¿cómo es el volumen? Dice aquí que hay un supuesto. Las áreas 0, el área 1 en cualquier corte y el área 2, que es el corte ahí, esa cara está ahí. Todas las caras son iguales, ahí está. ¿Bien? Tiene la misma. Por lo tanto, el volumen que hay aquí sería el área, cualquiera de esas áreas, multiplicado por el alto que esto tiene, que es H2. ¿Bien? El alto, H2, por área, eso es volumen. Por la densidad, que son masa por volumen, entonces me da la masa. ¿Bien? Me da la masa. Masa. Si la masa, esto es masa, la multiplicamos por la aceleración, gramos, metros, entonces me da newton. Masa por aceleración, eso es fuerza. Newton. Repito, masa. H2 por A es volumen. Por ρ, eso da masa. Por G, el G, aceleración de gravedad, masa por aceleración, kilogramo metro partido por segundo cuadrado, que es un newton. En el sistema, falta aquí poner sistema internacional. ¿Bien? Muy bien. Ahora, si la fuerza la dividimos por área, el área con cualquiera de esas áreas es igual, esta fuerza la dividimos por área, entonces fíjese, la relación de fuerza está ahí arriba, H2 por A por ρ por G. H2 por A por ρ por G. Dividido por área, se va el área, queda H2 por ρ por G. ρ por G por H. A eso se le llama energía de presión o energía potencial. Y si fuera agua, sería entonces hidrostática. ¿Por qué estática? Porque el agua ahí no se mueve. Estática, hidrostática. ¿Bien? Y fíjese las unidades. Newton dividido por área.
newton por metro cuadrado. Y a esa unidad en el sistema internacional se le llama un pascal. Esta es la presión A2 debida a la masa del fluido por encima. Ahora si me dice, la presión acá, esta presión es aquí abajo por el efecto solo del agua, solo lo que está contenido aquí. Si me dicen ahora, sí, pero ¿cuál es la presión P2? Aquí abajo. ¿Cuál es la presión ahí en ese punto? Es la presión de este fluido más la presión que está allá arriba. La presión. Para calcular la presión P sub 1, P sub 1, a ver, vamos por parte. P sub 1 aquí, la presión aquí es P sub 0 más el peso de esto que está aquí, es decir, el área 1, que es H1 por ρ por G, más P sub 0. Y la P sub 2, bueno, sería la P sub 1 más esta altura, que sería H3. O bien, la presión acá P sub 2 con P sub 0 sería P sub 0 más ρ por G y por H2. El peso, la presión aquí abajo es la presión de todo este cubo lleno de un líquido, un fluido, más la presión allá arriba. Esta es una, de alguna manera, una equivalencia o una curiosidad de lo que es la parte hidrostática. La hidrostática no depende de la forma del recipiente que contiene un fluido. Si nosotros quisiéramos conocer la presión acá en el fondo, la presión ahí solamente tiene que ver con la presión arriba más la presión de esta altura. ¿Bien? Entonces P1 es P sub 0 más lo que pese esta columna que está lleno ahí con algún fluido. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser mercurio. Si esta fuera la forma, y para esa misma presión inicial, pero la forma fuera esta otra, esta P sub 1 es la misma que esa P sub 1. Y si esta forma fuera así, de nuevo, esta P sub 1 es igual a esa otra. Conclusión. En un fluido la presión queda determinada por la altura vertical del mismo. En este caso, H1. La forma del recipiente no afecta la presión en el fondo. Entonces, P sub 1 es igual a H1 por ρ por G, ahí está la presión hidrostática, más la presión allá arriba. Otra forma de expresar unidad de presión es a través del concepto que se denomina la carga. La carga es expresar la presión en forma equivalente en una altura. Pero ojo, no es unidad de presión, porque si es unidad de presión, siempre tiene que ser la definición de presión, que es fuerza dividido por área. Newton por metro cuadrado, dinas por centímetro cúbico, libra-fuerza por pulgada cuadrada, siempre. Carga, las presiones se expresan también, la expresan así, ¿no? Fuerza dividido por área. Abs significa absoluta, total. Dinas por centímetro cuadrado, unidad de fuerza por unidad de área, siempre. Aquí dice, también es posible, es común expresar la presión en términos de carga en metros o pies de cierto fluido. Metros, depende de la magnitud. Puede ser también milímetros de mercurio, como el invento de medición base que hizo de una forma para medir presión el señor Torricelli. Él puso ahí un tubo invertido en una cubeta que tenía mercurio y eso midió respecto de la superficie cuál era la diferencia y le dio 760 milímetros o 76 centímetros de mercurio. Y por eso se dice que una atmósfera terrestre es equivalente a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros columna de mercurio. H carga entonces P partido por ρ por G, pero fíjense que no es más que despejar, porque ρ por G por H es la presión hidrostática. La carga que le va a dar ahora en unidades de longitud, metro, es presión partido por ρ por G. Y ρ es una propiedad física, es una propiedad propia de cada sustancia, de cada líquido. Agua, el ρ es 1, y si esto es mercurio, 13,6 y así sucesivamente. Esto en el sistema internacional sería metro y en el sistema inglés sería lo mismo, habría que usar ahí el G sub C para poder interconvertir y entonces esto me da en pie. Forma de medir la presión. La forma de medir la presión tiene que ver entonces cómo se expresa la presión en algún sistema y qué cosa cambia con la presión. Si esto fuera una tubería donde queremos medir la presión, entonces si nosotros conectamos este equipo acá, esto que está aquí, fíjense qué estamos haciendo. Si esto está abierto, entonces aquí afuera tenemos lo que empuja ahí es la presión atmosférica. Eso se contrarresta con lo que empuja acá.
se ve este empuje respecto de este otro. Y por lo tanto, como hay dos barras, la diferencia entre cuánto empuja acá versus lo que empuja acá, esta diferencia entonces se mediría como presión. Pero fíjese, es una comparación entre la presión de eso con respecto a la atmosférica. Cuando se hace esa medición, eso se llama presión manométrica. Esa es presión, por ejemplo, un recipiente, una tubería. Acá podemos tener dos, también podemos tener lo mismo. Mira, acá tenemos un sistema, tenemos un estanque, por ejemplo, acá tenemos otro. Y ponemos un tubo NU ahí. Entonces, el empuje de este tubo, de este estanque, respecto a este otro estanque, entonces, fíjense ustedes, la diferencia la diferencia de las ramas, entonces nos da una diferencia entre la presión aquí respecto a la presión acá. Esto empuja hasta aquí el líquido y esto empuja el líquido hasta allá. Entonces la diferencia entre los dos, esa que está ahí, sería la diferencia que hay, H2 sería la diferencia entre la presión de esto respecto a la presión P sub A respecto de P sub B. Otra forma de medir la presión, muy común, es lo que se denomina el manómetro de Bourdon. El manómetro de Bourdon es, es un tubo por dentro, es un tubo, obsérvese acá, aquí está el tubo. Este tubo lo ponemos aquí a un sistema donde queremos medirle la presión. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión empuja hacia adentro y esto es una, un tubo que tiene la forma circular y ese tubo, entonces, con esta presión hace que el tubo se deforme. ¿Mm? Deforme. Este se llama tubo de Bourdon. Entonces, la deformación, si esto empuja para allá, entonces lo va a deformar cada vez más y entonces en base a eso mueve una aguja que está al interior y eso entonces es una equivalencia de presión, que hay que calibrarla para que cuando lo dejo en la atmósfera, entonces esto debería dar una atmósfera estándar, ¿bien? O bien marcar cero. ¿Por qué? Porque como es manómetro, es comparado respecto a la presión atmosférica. Y un manómetro típicamente puede ser un instrumento como ese, ¿no? Lo conectamos a una línea donde queremos medir la presión, hace todo este esfuerzo que dijimos ahí, y ahí tiene, ¿no? La escala cero, quiere decir que eso está conectado a la atmósfera. Lo ponemos a otro sistema y ahí esa aguja se tiene que mover. ¿Bien? La transferencia de momento, entonces, si tiene que ver con energía mecánica y la presión es muy relevante, entonces podemos nosotros ahora establecer diferentes estructuras de balances que nos permitan modelar un sistema. La modelación de un sistema, entonces vamos, en este caso particular, que es la transferencia de momento que estamos revisando, entonces en este caso particular son diferencias de, el movimiento de un fluido es por diferencias de presión, o sea, energía en un punto que permite que eso se mueva hacia otro punto, porque en ese punto hay más energía que en el punto hacia donde se mueve. Esta primera etapa, esto es una gráfica que establece la relación de concentración respecto a una sustancia cuando estamos nosotros presentes en un estado estacionario. Entonces, este fluido se mueve a una cierta distancia de un Z1 a un Z2 y ahí tienen un flujo. ¿Mm? Y esto tiene ese flujo, entonces, ahí lo vamos a denominar sigma sub Z. Esto es el flujo que tiene que ver, que está relacionado con la distancia, pero está relacionado con la energía que permite que se haga ese movimiento. Y acá, un elemento de control que puede tener una pequeña diferencia. Entonces, ahora vamos a ver en una tubería, pero un pedazo chiquitito de la tubería. Y en ese chiquitito vamos a hacer un balance muy pequeñito, tomando un espacio muy pequeño, cuando el sistema no es estacionario. Cuando no es estacionario, hay que plantear una ecuación diferencial. Cuando es estacionario, delta, delta. Porque recuerden que la definición de derivada es una cierta función ahí, una diferencia entre dos puntos dividido por una, un camino diferencial. Después hacemos que el camino diferencial tienda a cero y entonces prácticamente estamos midiendo la presión en ese punto. Z este punto, Z más delta Z este otro punto. Si lo hacemos que delta Z tiende a cero, entonces este punto tiende allá. ¿Qué entra? Sigma sub Z en el punto Z. ¿Qué sale? Sigma sub Z en el punto Z más delta Z. Eso es no estacionario, no en régimen. Si es estacionario, delta Z, delta del otro.
En los procesos de transporte molecular, el objeto bajo estudio es entonces la transferencia o desplazamiento, una propiedad o entidad que se da mediante el movimiento molecular a través de un sistema por medio que se puede, ahora por un medio cualquiera, que puede ser un fluido, un gas, un líquido o un sólido. Lo típico es que la mecánica se aplique a fluidos, líquidos, gases. Esta propiedad que se transfiere puede ser masa, energía térmica o momento lineal. Ecuación general de transporte. La velocidad de un sistema de transporte, pensemos ahora en la cañería de la casa. Ahí tengo un delta presión y eso hace que yo cuando abro la llave viene un flujo. ¿Por qué se produce eso? Porque hay una diferencia de energía. A esa diferencia de energía se le llama fuerza impulsora. Y hay una resistencia. Cuando tengo cerrada la llave, la resistencia es tan alta que no hace que el líquido no salga. Saco la resistencia y la fuerza impulsora hace que el líquido se mueva. Con lo anterior, el transporte molecular, en general, sea de momento, sea de masa, sea de calor, se puede establecer como una ecuación de este tipo. Sigma sub z, pensando que z fuera la dirección de movimiento. ¿Por qué z? Porque en la naturaleza todo es tridimensional. Hacia arriba tengo el y, hacia acá tengo el z, y hacia abajo en la profundidad tengo el x y z. Z, entonces, en dirección en la parte plana. Ahora, ¿cómo esto, cualquiera sea el fenómeno, si esto es momento, entonces aquí habría que, por eso dice, mire, fíjese, sigma sub z igual menos delta, una constante propia de cuál sea el proceso, momento, masa, calor, por diferencial de tau dividido por dz. O sea, un diferencial pequeñito del tau que tiene que ser la propiedad dependiendo del balance que estamos haciendo. Si es masa, la concentración entonces. Donde sigma sub z se define como el flujo de una determinada propiedad, es decir, como la cantidad de esta que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección z. Volvamos atrás, aquí. ¿Se fijan? Lo que se transfiere a través de esta sección transversal. ¿Cuál es la transversal? Esa que estaba rayada ahí. A través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección z del flujo, en cantidad de propiedad. Puede estar ¿no es cierto?, en la sección transversal. Eso es un área. Volvamos atrás. Área. Esa cara que está ahí, eso fíjense, es un área. En el área en la que se transmite el momento, la masa, el calor. Delta es una constante. Depende de qué balance estemos haciendo. Momento tendrá una constante, cuando es masa tendrá otra constante y cuando es calor tendrá otra constante. Ahora, en forma general se le llama difusividad. Está expresada en metros cuadrados por segundo. Y tau, este es la concentración de la propiedad en cantidad. Propiedad por metro cúbico. Propiedad. Em, Pascal, si fuera presión, por metro cúbico. Si es masa, kilogramo por metro cúbico. Si es calor, caloría por metro cúbico. Y z la distancia en la dirección del flujo. ¿Bien? Si queda diferencial es cuando no es estado estacionario. Entonces, en cada punto es distinta y por eso es diferencial. Cuando lo hacemos discreta, quiere decir que no hay variación en cada uno, estamos en estado estacionario por todos los puntos iguales, entonces hacemos la diferencial, la diferencia delta, discreta. Bien, aquí aplicado entonces a la misma superficie, tenemos un balance. En la letra A tenemos la concentración versus distancia para estado estacionario. Y en la B, balance general entonces de propiedades de estado no estacionario cuando hacemos la ecuación diferencial. Entonces, fíjese, sigma sub z por, vamos atrás, sigma sub z de z es igual a menos delta por d tau. Ahí está. Sigma sub z, que es una constante, ¿no es cierto? Por integral de dz en estado 1, 2, z1, z2, igual a menos delta por la integral entre tau 1 y tau 2, concentración 1, concentración 2, temperatura 1, temperatura 2, si fuera calor, por el segundo término acá, por d tau. Si entonces estamos en estado estacionario, entonces podemos decir que no hay grande variación acá, entonces hacemos, ahí integramos, sigma sub z por z2 menos z1, va a dar ahí, menos delta por tau 2 menos tau 1. Despejamos y ahí está. Con todo lo anterior, balance general de propiedad para estado estacionario.
Cuando es estado estacionario, recuerden, ahí no hay diferenciales, no hay derivadas, sino que están las diferencias. Bueno, al calcular la velocidad de transporte de un sistema usando la constante de transporte molecular, es necesario entonces considerar la cantidad de esta propiedad que se transporta en todo el sistema. En resumen, entonces, tiene que cumplirse en un sistema cualquiera la tasa de la propiedad que entra más lo que se genera en un sistema tiene que ser exactamente igual a lo que sale más lo que se acumula. Agua, la cantidad de agua que está entrando en un estanque más lo que se genera. Si no se genera nada, entonces este término es cero. Es igual a la cantidad de agua que sale de ese estanque, pero fíjese, sale, si llenamos un estanque, supongamos que tenga un tubo de entrada por arriba y tiene un tubo de salida por arriba. Fíjese, si eso fuera así, se acumula, tasa que se genera, no se genera nada. Tasa que sale, más la tasa que se acumula, claro. Solamente va a salir la cantidad de agua, fíjese, si no se acumula nada. Si no se acumula nada, empieza a salir lo mismo que entra. 0, 0, y lo que entra es igual a lo que sale. Entran 50 litros por un lado al estanque y salen al otro lado los mismos 50 litros. Mientras no se llene el estanque, al otro lado no salen 50 litros, ¿no es? Entonces, 50 litros están llenando y se está llenando. Tasa que sale, no sale nada, porque se está acumulando. ¿Fija? Eso es transiente. Estado de régimen, lo que entra igual a lo que sale. La ecuación general de transporte, entonces, con todo lo que hemos dicho, y aplicado a cada uno de los fenómenos, que sería momento, masa y calor, tenemos aquí un resumen. El caso de momento lineal, la ecuación base es la de Newton, que revisamos allá, y entonces otra forma de expresar la relación que vimos ahí, que es fuerza impulsora en ese caso, que sería diferencial de presión, es lo que se llama el flujo de momento lineal, menos V por D, diferencial de V por ρ a dz. Esto es masa, JZ, esto es difusividad por la diferencial de concentración. Recuerden, la taza de café, que le ponemos el sólido, la taza con agua sola tiene concentración cero. La diferencia de concentración, mientras más concentrado, más rápido se difunde, ¿no? Ahí está. El cambio de Z, de C, de diferencial de concentración, respecto a cómo se difunde, en ese caso, en el volumen completo. Pero estábamos pensando si fuera como el cubo que teníamos acá, se va difundiendo mientras se va moviendo el fluido. Y en el caso del transporte de calor, Q es una constante por el área por la diferencial de la temperatura respecto al movimiento. La difusión molecular, entonces, se puede aplicar a momento, que tiene que ver con el arrastre, a masa, que tiene que ver con la propagación o disipación de olores, por ejemplo, en el aire limpio, energía, conducción de calor, que es el ejemplo típico de la energía calórica en un sólido, eso es difusión de calor. Entonces tenemos momento, el arrastre, que es la difusión del impulso mecánico, presión. Masa, momento, disipación, de concentración. Energía calórica, la conducción, cómo se mueve el calor de un punto a otro en un sistema. En forma resumida, entonces, las tres ecuaciones, y en el orden que lo vamos a ver, tenemos momentum. La conclusión es que entonces esto se modela como tau, que es el flujo en el que se mueve un fluido, que es igual a menos viscosidad por dρ por v a dx. ¿Bien? Esto es diferencial de flujo con respecto al tiempo. La energía, conducción calórica, la ley de Fourier, Q partido por área es menos K por la diferencial de temperatura en la dirección del movimiento. Y masa, difusión molecular o ley de Fick, la cantidad de masa que se mueve, kilos de masa por hora, es igual a la difusividad por la diferencial de concentración respecto a la dirección en la cual se produce la difusión. Ese es el fenómeno físico. Momentum, dice ahí, fluido newtoniano. Vamos a ver qué es lo que es un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano cumple con esta relación. Casi todos los fluidos son newtonianos, excepto algunos como por ejemplo los plásticos. No, porque ese no tiene esa correlación de que la cantidad que se difunde es igual a la diferencial del flujo. No es así, porque ese es un chicle. Bien. Los fenómenos de transporte, en resumen, entonces tenemos transporte de cantidad de movimiento, transporte de cantidad de movimiento, transferencia de movimiento,
que depende del gradiente de la velocidad con la que se mueve un fluido en un sistema. Transporte de materia, el gradiente ahí es la diferencia de concentración, y la transferencia de calor, el gradiente ahí es de temperatura. Es decir, transporte de momentum, que es lo que revisamos recién, tenemos que la expresión es la difusividad igual a menos una constante, que es la viscosidad, por dB sub x en la dirección del movimiento. ¿Cuál es la ley que aplica aquí? La ley de Newton, que aplica a la viscosidad, y la fuerza impulsora es la diferencia de velocidad entre dos puntos. Calor, la ecuación de Fourier, calor dividido por área, es menos la conductividad térmica por dT de x. ¿Cuál es la fuerza impulsora aquí? Eso, que es delta T. Masa, la cantidad de masa que fluye por un sistema, kilos por hora, es igual a la difusividad por la diferencial de concentración respecto a la dirección en la cual se mueve. Aquí la que aplica es la ley de Fick, que vamos a revisar en capítulos posteriores. La fuerza impulsora, eso que está ahí, la diferencia de concentración, en el sentido que se difunde un fluido, un sólido, por ejemplo, a través de un fluido. La difusión molecular, entonces, la difusión molecular, fíjense, aplica a cualquier proceso. Después le ponemos el título: momento, masa, calor. En el caso del transporte de momento, segunda ley de Newton, ecuación de movimiento. Transporte de calor, principio de conservación de energía, primera ley de la termodinámica. Transporte de masa, conservación de la materia, ley de Fick. Dicho lo anterior, revisamos ahora el concepto de viscosidad de un fluido. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? ¿Por qué nos interesa? Porque fíjese que la viscosidad es la constante que permite establecer cómo se produce el momento. O sea, el momento tiene que ver con la viscosidad del fluido que se mueve. Por esa razón, entonces es importante que conozcamos cuál es el concepto de viscosidad. La viscosidad, dice aquí, de un fluido, es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensores cortantes o tensores de tracción que se presentan en un fluido. Y se define dos tipos. Ahora, más simple que eso. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir. Mientras más se demora en fluir, entonces es más viscoso. ¿Bien? Existen dos tipos de viscosidad. Una dinámica, que es la que permite estudiar el movimiento de un fluido. No es lo mismo que se mueva el agua a que se mueva la miel. No es lo mismo, ¿se fija? ¿Y qué diferencia entre las dos? Una es más viscosa que la otra. Si las hacemos caer una con otra, entonces seguramente cae más rápido el agua, fluye más rápido el agua que la miel. Incluso haciéndose gravitatorio nomás, sin hacer ningún efecto externo más que la gravedad. A ese parámetro se denomina viscosidad. Viscosidad dinámica, mu, relaciona el esfuerzo o tensión local en un fluido en movimiento con la velocidad de formación de las partículas. En el sistema CGS, la unidad es un poas, un P. Sistema CGS, un poas, que es un gramo por centímetro segundo. Fíjese, obsérvese. Es cuando un gramo se desplaza un centímetro en un segundo. Un gramo de una sustancia, un gramo, se mueve un centímetro y para moverse eso demora un segundo. Bien. Ahora la interconversión de unidades quiere una DINA por segundo por centímetro cuadrado, o bien 0,1 pascal por segundo. Aquí habría que ver entonces cuál es la unidad del sistema internacional, esa que está ahí, pascal por segundo. Sistema internacional, es ahí, un pascal por segundo, que se expresa como pascal es newton por metro cuadrado. Newton por segundo por metro cuadrado. O bien kilogramo por metro por segundo. O sea, el sistema internacional, fíjese que es distinto. Un poas es igual cuando un kilogramo de una sustancia se desplaza un metro y en eso se demora un segundo. Esa viscosidad es, por ejemplo, la viscosidad del agua. Esa es viscosidad dinámica. Viscosidad ahora cinemática. La viscosidad cinemática, que se denomina con B, es la viscosidad dinámica dividido por la densidad del fluido. Es una medida de la resistencia interna de un fluido para fluir bajo la acción de las fuerzas gravitacionales. Se determina midiendo el tiempo en segundos requerido para que un volumen fijo de un fluido
fluya por gravedad una distancia conocida a través de un capilar, dentro de un viscosímetro calibrado a una temperatura bien controlada. La unidad en el sistema internacional es metros cuadrados por segundo. Entonces, resumen, la dinámica, que es la resistencia al movimiento, se mide en poids. En el sistema internacional, pascal por segundo. La viscosidad cinemática, que mide respecto a la densidad, es la mu partido por rho, esa se expresa en metros cuadrados por segundo en el sistema internacional. Entonces, en resumen, para poder tener nosotros un conocimiento de lo que es la viscosidad, aquí tenemos una clasificación, entonces, viscosidad dinámica y cinemática. La dinámica, que se denomina por la letra griega mu, la M nuestra, ¿no es cierto? Que generalmente se menciona por la letra mu, es la función solo de la fricción interna del fluido. La cinemática es mu partido por rho. Para calcular la viscosidad cinemática basta con dividir la viscosidad dinámica por la densidad del fluido. Aquí tenemos un ejercicio, entonces un ejemplo de cómo podemos entender la viscosidad dinámica. Ahí en ese caso no hay que hacer ninguna fuerza externa. Si lo empujamos, claro, ahí estamos actuando contra la viscosidad. Dejémoslo que fluyan solo. Si hacemos eso, entonces tenemos este ejercicio. Este fluido versus ese fluido. ¿Cuál es más viscoso? Me dan la respuesta en la próxima clase. La viscosidad del fluido permite establecer una categorización de los fluidos, de los diferentes tipos de fluidos. Y aquí la moderación, o las fórmulas que presentamos anteriormente, que era tau igual a mu por dB a dx, o dB a dz, dependiendo de la dirección por donde estemos midiendo, si sigue esa ley, si respeta esa ley, entonces ese se llama fluido newtoniano. Existen diversos modelos de viscosidad aplicables a sustancias que presentan comportamientos viscosos de diferentes tipos. Fluido newtoniano, modelo o tipo de fluido viscoso más sencillo de caracterizar. Es un modelo lineal entre gradientes de velocidad y las tensiones tangenciales. Tau igual mu por dB a dx, o tau igual mu por dB a dz, en la línea en que se mueve. Y modelos no lineales con adelgazamiento, espesamiento por constante, como por ejemplo los plásticos, en general los plásticos, porque esos fluyen, pero se deforman, es como un chicle. No, eso ahí no es válido. Tau igual mu por dB a dx. Aquí está. Vamos a considerar dos ejemplos. Caso 1. Vamos a suponer aquí una placa fija, ahí, eso es rígido. Placa, bien, que está estacionaria. Y aquí un fluido. Arriba, entonces tenemos una superficie y por ese se desplaza el líquido para allá. En este caso, para allá. Placa en movimiento, entonces el fluido se mueve y la placa está fija. El desplazamiento, obsérvese que es lo siguiente, siempre pasa esto, ¿eh? La velocidad en la pared misma es cero y la velocidad empieza a subir para allá. Bien, una sola pared. ¿Por qué se mueve para allá? Se mueve porque hay algo que lo impulsa. ¿Y por qué se mueve? Porque entonces hay una diferencia de velocidad en este sentido. En este caso aquí no hay que confundirse. El sentido le pone una letra cualquiera. En este caso es I, de U de X. Se mueve para allá porque aquí hay una menor velocidad que acá y por eso se mueve. Y a eso se le llama gradiente o fuerza impulsora. Y esta es la tensión tangencial. Se mueve porque hay una tensión tangencial. Y esa tensión tangencial, entonces es igual a mu, la viscosidad, por la diferencia de velocidad respecto de X. Para un fluido newtoniano, la fuerza de resistencia experimentada por una placa que se mueve, F, resistencia, a una velocidad constante U por la superficie de un fluido, viene dada por F igual mu por A por U respecto a la dirección de movimiento, que en este caso sería I para allá. ¿Qué significa cada término? Bueno, F es la fuerza cortante que permite que el fluido se mueva. Mu, la viscosidad dinámica. Bueno, dinámica, cinemática. A, el área por donde se mueve. El área. El área por donde se mueve. Toda esta área, todo un corte ahí. Aquí, como tenemos el I aquí, esto, el corte. ¿Bien? Aquí tenemos, le pusimos a esta dirección para allá, I. U, velocidad constante, I, la separación, y U partido por I, la tasa de deformación de corte. U partido por I, tasa de deformación de corte. Velocidad,
respecto al alcance para allá, en el sentido en donde lo estamos viendo que para arriba. Pero fíjense, mientras más arriba vamos, tenemos más velocidad del fluido para allá. Esta expresión ahora se puede reescribir ahora así, eso sería el estado estacionario. Pero ¿qué pasa si no es estacionario? Si hay cambios pequeñitos, entonces ahí lo planteamos en forma diferencial. Y en ese caso, esa ecuación se transforma en tau igual mu por du a di. Si esto se cumple, entonces el fluido es newtoniano, donde u es la velocidad del fluido. ¿Bien? Ahora es lo que está acá. Tau igual mu por el gradiente de velocidad en la dirección que lo estamos midiendo, que en este caso es i, para allá. Conclusión de ese cálculo. Al representar gráficamente entonces el esfuerzo de corte frente al gradiente negativo, siempre gradiente negativo, siempre, de velocidad local se obtiene una línea recta que pasa por el origen. Esta es la línea recta que pasa ahí en ese punto y ahí es cero, que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente, ahora si uno calcula aquí la pendiente, como esta fuera tau, eso, igual, mu por du de x. ¿El du de x cuál es? Es este, ¿eh? Du de x. Si lo graficamos, entonces esta pendiente que está acá es mu, la viscosidad del fluido. Entonces fíjense, si el fluido es más viscoso, esto probablemente se va a achatar para allá, tiene más viscosidad. Si el fluido es más fácil de mover, esto se va a mover para allá, va a tener más velocidad. ¿Se fijan? Entonces, si tiene menos viscosidad, se desplaza más fácil, más rápido. Lo que sí hay que tener cuidado porque la viscosidad de un fluido es una propiedad física propia de cada sustancia. Y esa depende de algunas variables como por ejemplo la temperatura. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si nosotros hacemos estudio, aquí estamos viendo la difusión, cómo se mueve un líquido, un fluido, puede ser fluido cualquiera, pero es líquido, gas. Si fuera una bomba sería un líquido. Si hay un ventilador, si es para aclimatar el aire, sería entonces un gas. La velocidad cómo se mueve depende de la viscosidad en el medio que difunde. Entonces, fíjese, si queremos movernos a través del agua, tratemos de movernos del agua, fíjese usted que hay una resistencia ahí, ¿no es? Una piscina, pensemos ahí, ¿ya? No nos sobrepasemos, piscina baja. Movámonos, muévase. Ahí tiene un ciclo. Ahora, cambiamos el ejemplo. Hagamos lo mismo, pero fuera de la piscina, en el aire. ¿Cuál es más viscoso? Eso es lo que relaciona ahí. El esfuerzo cortante. ¿Cuánto tengo que esforzarme para poder desplazarme? De U a dx. ¿Bien? Cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado, esto es ahora, pensemos ahora una tubería. Ahí estaba en una placa nomás y se desplazaba por la placa. Bien. Eso puede ser, dejamos correr el agua en una plataforma, que puede ser en la tierra. Claro que la tierra, hay que evitar que sea la tierra, hay que tenga algo que sea liso, por ejemplo, en un pavimento, ahí escurre el agua. ¿Bien? Ahora vamos a decir, sí, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a modelar ahora, pero pensemos ahora en un tubo. Lo que pasa es que ahí tenemos, ahora fíjese usted, está encajonado por los dos lados. En otro caso tenía solamente un punto de contacto. Vamos a considerar este caso ahora. Cuando fluye a través de un canal cerrado, esto es una tubería entre dos placas planas, se representan dos tipos de flujo, dependiendo de la velocidad de dicho fluido. A velocidades bajas, el fluido tiende a fluir sin mezclado lateral y las capas adyacentes se resbalan. Piensen que sea un pavimento, el pavimento. Se resbalan, así como si fuera un naipe, se resbala. En este caso no hay corrientes cruzadas, no hay perpendicular a la dirección del flujo. Solamente, se fijan, se fluye. A este régimen se le denomina laminar, flujo laminar. Fluye, como se dice, en láminas, a velocidades más altas. Y fíjense que ahora como que, fíjense, sale de un grifo y sale el agua con mucha presión, con mucha energía, genera unos remolinos, unos torbellinos. A ese se le denomina, a velocidades más altas se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral, esto es, se llama flujo turbulento. El flujo entonces puede ser laminar o turbulento y está relacionado con la viscosidad. No solo con la viscosidad, pero está relacionado con la viscosidad. La situación entonces que queremos modelar está aquí. Tenemos una tubería que tiene ahí aquí tiene un límite y acá está el otro límite.
tenemos la fuerza de corte para que se mueva, y aquí tenemos la diferencia entre las dos placas. Esfuerzo cortante en un fluido entre dos placas paralelas, que pueden ser, ¿no es cierto?, una tubería. Expresada la ley de viscosidad de Newton, entonces, fuerza particular es mu por dv sub z, la velocidad en la dirección para allá, en este caso, fíjese lo x, z, en la dirección de flujo, z en este caso. dv sub z respecto ahí, cómo se mueve acá respecto a la subida para allá. Porque fíjense, hay diferentes perfiles, por eso. Mu por dv sub z a dx. La ecuación anterior, cuando delta i, cuando esto es muy pequeñito, el delta i, es muy cercano acá, pequeño, entonces esto se transforma en la ecuación diferencial. Tau sub iz, dirección de movimiento, i y z. ¿Cómo cambia la velocidad? Es menos mu por dv sub z a di. O sea, esa misma pero diferencial. Unidad del sistema internacional. Y las unidades aquí darían, viscosidad era masa por longitud, tiempo. Gramos, centímetros, segundo. Kilogramos, centímetros, segundo. Y si multiplicamos todo eso ahí, da momento lineal, kilogramo, metro segundo, momento lineal dividido por metros cuadrados segundo. Donde tau sub iz, esto es fuerza particular área. Es el esfuerzo cortante o fuerza por unidad de área, que va a tener que estar entonces en Newton, fuerza, Newton, por metro cuadrado. N por metro cuadrado, esfuerzo cortante. En el sistema CGS será dinas, dinas por centímetro cuadrado. F en dinas, mu en gramos centímetro segundo, V sub Z en centímetro por segundo. El I en ese caso en centímetros. La ecuación anterior también se puede escribir ahora en la forma tau sub I z por G sub C. Digamos, tau sub I z. Si lo multiplicamos por G sub C, entonces me va a dar el sistema unidades en el sistema inglés. Tau sub I z por G sub C igual menos mu por lo mismo. dv sub z d unidad del sistema inglés. Tau está ahora en libras fuerza por pie cuadrado. Aquí está la equivalencia que ya habíamos visto ya. ¿Bien? Ejemplo. Hagamos un ejemplo con esto. Para el caso de la figura anterior, esfuerzo cortante, para ese caso, en un fluido entre placas paralelas. Considerando ahora que la distancia entre las placas es delta I, 0,5 centímetros, delta B, 10 centímetros por segundo, y el fluido es alcohol etílico a 273 Kelvin, cuya viscosidad es esto, damas y caballeros, no siempre los datos están a la vista. Aquí lo estamos dando todos los datos y vamos a reemplazar la ecuación, pero en general los datos no están a la mano, o sea, hay que ir a buscarlo. Hubiera sido suficiente con dijeran, señores, alcohol etílico a 276 Kelvin. Vamos a alguna tabla, investigamos cuál es la viscosidad, porque sabemos que la necesitamos. Vamos a hacer cálculo con esta relación. Tau igual mu por dV a dI. Y como seguramente no vamos a integrar, sino que va a ser la discreta, entonces, ¿cuánto vale el dBz? ¿Cuánto vale el dI? Y ahí vamos a hacer el cálculo. Delta I, fíjese delta I, la distancia entre las dos placas. Delta Z, ¿cuánto se desplaza en esta dirección? ¿Bien? ¿Cómo cambia entonces de aquí para acá el perfil de velocidad cuando yo me muevo para allá? Fíjese, me muevo para allá, ¿cómo va cambiando la velocidad en la medida que vamos subiendo? ¿Bien? Muy bien, calcule el esfuerzo cortante tau sub I z y el gradiente de velocidad cortante dv sub z a dI. También en unidades CGS, dice ahí. CGS, centímetro, gramo, segundo. Repita el libro fuerza, segundo y pie, unidades del sistema inglés, y repita eso en unidades del sistema internacional. Letra A, esfuerzo cortante. Primero ponemos tau es, vamos más atrás. Tau es menos mu por delta B a delta I. Delta B sub Z a delta I. Delta B sub Z, ahí, 10 centímetros por segundo, a delta I. Tenemos todos los datos. Mu por la diferencia de velocidades respecto a la diferencia de altura. Mu 1,77 centipaz, 0,0177 gramos por centímetro por segundo. Siempre es importante poner las unidades para que no nos confundamos. 0,0177 gramos por centímetro por segundo. Delta B, 10 menos 0,
¿De dónde viene eso? Del dato que nos dieron. Delta V, 10 centímetros por segundo. Ahí están las unidades. Dividido por delta I, 0,5. 0,5 centímetros. Hacemos todo el cálculo. A ver, aquí hagamos un repaso así breve. Centímetros con centímetros, o sea, segundos queda en el denominador, queda segundo al cuadrado, entonces. Y entonces nos quedaría gramos por segundo cuadrado. Ah, pero gramos por centímetro por segundo cuadrado y acá abajo queda centímetros cuadrados. ¿Bien? Gramos, centímetro, segundo cuadrado es una DINA. 0,354 dinas por centímetro cuadrado. Dice ahora, para calcular el dB sub z a dI, velocidad cortante dB sub z a dI, hacemos delta B sub z delta I, que está calculado ahí. 10 menos 0, partido 0,5 menos 0. Aquí nos da, se va a los centímetros, queda 10 sobre 0,5. 20. Segundo a la menos 1. Revíselo con más detalle. Dice, letra B. Repita ahora el libra fuerza, segundo y pie. Ok. Entonces ahora, si nos están pidiendo eso, como vamos a reemplazar en esa misma fórmula, entonces tenemos que ahora poner todas las unidades en el sistema inglés. 1,77 centipoas, aquí hacemos la conversión del centipoas para que nos dé ahora unidades inglesas. Aquí está la conversión, libra masa por pie, por segundo, por cada centipoas, 6,7197 por 10 a la menos 4. Esto se saca de una tabla ahí de conversión. Multiplicamos esas dos cosas, nos da entonces este valor, que es el que vamos a reemplazar acá. Aquí tenemos las unidades. A ver, vamos acá. Tau es mu por delta B partido por delta I. Delta B, mu, el libra masa, está expresado libra masa por pie segundo. Ahí está, mu, por delta B en pie por segundo, dividido por delta I, que está en pie también. ¿Bien? Muy bien. Y G sub C, más allá dijimos que el G sub C era libra masa, pie, libra fuerza, segundo cuadrado. Entonces, con todo hacemos eso, con todos esos cálculos ahí nos da 7,39 por 10 a la menos 4 libras fuerza por pi cuadrado. Y el delta I, el delta de B a DI, que sería esto, eso es independiente de las unidades, así que nos va a dar el mismo 20 segundos a la menos 1. Repita para el caso de las sistema internacional. Bueno, delta I igual 0,5 centímetros, 0,5 dividido por 100 da 0,005 metros. Mu, 1,77 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo, o pascal por segundo, 1,77 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Delta B, 10 centímetros por segundo dividido por 100, da 0,1 metro por segundo. Bien. Sustituyendo valores se tiene, todo esto da 0,0354 newton por metro cuadrado. ¿Cuánto nos dio antes? 0,354 dina. La dina son igual a 100 newton. Un newton igual a 100 dina. Entonces, por eso, ¿se fija? Nos quedó dividido por 3. 0,0, 2 ceros entre medio ahí. 0,0354 dividido por 100. La velocidad cortante tiene que ser la misma. Hagan nuevamente el cálculo ahí, usando delta V a delta I. En ese caso tendría que ser en metro. Muy bien. Tipos de fluido. Los tipos de fluido, considerando ahora un fluido encerrado entre dos placas paralelas infinitas, muy largas y muy anchas. Ahora, lo mismo que por campo, pero ahora consideremos que las placas están más distanciadas. Supóngase que la placa inferior se desplaza paralelamente a la superior a una velocidad constante delta V sub z en metros por segundo, mayor que la placa superior por aplicación de una fuerza uniforme F en newtons. Esta fuerza se llama retardo viscoso y tiene su origen en las fuerzas viscosas del fluido. Siguientes consideraciones. Delta I, separación entre las dos placas. Segunda consideración. Todas las capas del líquido se desplazan en la dirección Z. Tercera. La capa inmediatamente adyacente a la placa inferior se desplaza a la velocidad de dicha placa. Va junto para ella. La capa que le sigue hacia arriba se mueve a una velocidad un poco menor y cada una de ellas tiene una velocidad un poco menor que la anterior al recorrer el fluido en la dirección hacia arriba. Perfil de velocidad es lineal con respecto a la dirección Y. Cuando un fluido fluye a través de una tubería, ahora entre dos placas planas, vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a hacer lo que fluya uno en el otro, pero vamos a hacer cambiar la velocidad de flujo.
A velocidades muy bajas, un fluido tiende a fluir sin mezclado lateral, no se mezcla lo lateral, sino que un fluido fluye en una capa paralela con otra. Va fluyendo uno al lado del otro. Fluye en lámina, por lo tanto, aquí se vuelve a cumplir que estamos en presencia de un flujo laminar. A velocidades más altas se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral, esto es flujo turbulento. Este ejercicio lo hizo el señor Reynolds. El señor Reynolds es un irlandés que tiene un trabajo muy importante en el tema de mecánica de fluidos. Este señor hizo el siguiente experimento, que está reflejado aquí. El experimento es este. Tenemos agua, bien, y vamos a hacer que fluya esta agua pura, y para eso le vamos a poner un agua que tenga un color distinto. Entonces, fíjese, aquí tenemos, podría ser otro líquido, pero es la misma agua, pero tiene un colorante para diferenciar una de otra. Entonces, fíjese, cuando la velocidad es muy baja, esto fluye y como que arrastra el agua, esta capa, se desplaza con la otra y como que se van mezclando. Entonces, no se nota ningún torbellino. El agua va arrastrando algo que tiene color al medio, como una anilina. El ejercicio es el siguiente. Empezamos a subir, a aumentar la energía acá, entonces por lo tanto esto va a fluir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Llega un momento en que ahora se va a notar que esto, fíjese, el colorante remolina. A eso se le llama velocidad crítica. Hasta antes que pase eso, cuando ya le doy un poquito más de velocidad y empieza el remolino, entonces a eso se le llama velocidad crítica. Resumen, el experimento Reynolds para diferentes flujos son. En el A, aquí es laminar, ahí está la gota que van ahí colorada. En el caso B, tenemos un flujo turbulento. Hasta antes que pase esto, tenemos entonces la velocidad crítica. Y para poder diferenciar, ¿cuándo ocurre eso? Entonces, este señor, el trabajo que él completó, este irlandés, lo expresó en un número que se llama número Reynolds y que se determina en función a las características del tubo por donde se fluye el fluido y a las propiedades del tipo de fluido que va aquí, propiedades propias del fluido. Y particularmente son la viscosidad y la densidad. Entonces este señor dijo que había un número que permite establecer cuándo el flujo es turbulento y cuándo laminar. Número Reynolds está definido aquí. Diámetro de la tubería por velocidad, por ρ, que son densidad, dividido por la viscosidad. Diámetro en metros, velocidad, metros por segundo, si fuera el sistema internacional, ρ, kilogramos por metro cúbico. Viscosidad, metros por centímetro segundo, por metro segundo, kilogramo metro segundo. Si le pone todas esas unidades ahí, este número da sin dimensiones. A eso se llaman números adimensionales. Número Reynolds, el de diámetro, en este caso fíjate el sistema internacional, diámetro en metro, ρ, densidad del fluido, kilos por metro cúbico, lo reemplazamos ahí. Mu, la viscosidad del fluido, pascal por segundo, y B, la velocidad promedio del fluido en metros por segundo. Si hacemos todo eso, ahí queda el resultado queda un número nomás, sin unidades, adimensional. Ahora, lo siguiente, si el número que resulta ahí es menos de 2100, para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Si ese número, por el contrario, resulta más de 4000, entonces el flujo será turbulento en todos los casos, salvo casos muy excepcionales. Y entre medio de los dos, una región de transición. Si nos da entre medio de 2100 y 4000, da 3000, esa es una transición. Ahí habría que revisar qué es lo que ocurre. Ahí no es concluyente. El flujo puede ser viscoso o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir con este número, sino que este número tiene que ser taxativo. Menos de 2100, laminar, más de 4000, turbulento. Veamos un pequeño ejercicio respecto a la aplicación de esto y veamos qué pasa, cómo podemos determinar esto. Mire, aquí el ejercicio es el siguiente. Por una tubería con un diámetro interior de 2,067 pulgadas fluye agua a 303 Kelvin con una velocidad de 10 galones por minuto. Calcule el número Reynolds usando unidades en el sistema inglés y en el sistema internacional. Establezca qué tipo de flujo se verifica en este sistema. Muy bien. En primer lugar, debemos llevar todas las unidades a un solo sistema, usando las tablas de conversión aplicables. Entonces, el sistema inglés, en primer término, un pie cúbico es 7,841 galones, para poder llevar esos galones a pie cúbico.
Luego calculamos entonces cada término de la ecuación de Reynolds. Diámetro de la tubería, que está dado ahí en pulgadas, por velocidad, por densidad y partido por la viscosidad. Velocidad de flujo. Dice que son 10 galones por minuto. Vamos a convertir eso a pie cúbico por segundo. Ahí está. 100 galones por minuto por 1 pie cúbico partido por 7,8 galones. Y minutos a segundo. Hacemos todo ese cálculo ahí. 0,0223 pie cúbico por segundo. Check. Listo. La velocidad la tenemos en sistema inglés. Diámetro de la tubería, 2,067 pulgadas, dice el diámetro. Ahí está, 2,067 pulgadas, 2,067. Dividimos por 12 pulgadas por pie, entonces nos da 0,172 pies. Está todo en pie. El área de corte transversal de la tubería, pi de cuadrado cuarto, pi cuartos de cuadrado. Pi, ahí está el diámetro, que es ese que calculamos ahí, dividido por 4 da 0,0233 pi cuadrado. Está todo en pie, ¿se fijan? Velocidad de la tubería. La velocidad de la tubería es esta área, ahora pi cúbico, y lo llevamos a, velocidad de la tubería. Es el flujo, a ver, al revés. Flujo es igual a área por velocidad. Muy bien. Entonces la velocidad es flujo dividido por área. Flujo, está ahí, 0,0233 pi cúbico, dividido por área, por esta que calculamos aquí, 0,0233 pi cúbico, da 0,957 pie por segundo. Tenemos, tiene que ser, a ver, veamos de nuevo el número Reynolds. Diámetro, lo tenemos en pie. Velocidad, la tenemos en pie por segundo. Rho, la tenemos en kilogramos, tengo que llevarla a kilogramo por segundo. Densidad, perdón, tiene que ser libras por pie cúbico, densidad. Está 0,996 por 64, ahí está libras por pie cúbico. Y la viscosidad en centipar la llevamos a libra por pie segundo. Y entonces, ahora está todo, se fija ahora, todo está en libra, masa, en pie y en segundo, nada más. Ahora sustituimos D por B por Rho, D, diámetro, ahí arriba, 0,172 pies, ahí está. Por B, velocidad, ahí está la velocidad, 0,957 pies segundo, ahí está. Por densidad, Rho, Rho es igual a, aquí podríamos haber hecho el cálculo, pero bueno, está expresado, 0,996 por 62,43, libra masa pie cúbico. Y tenemos que dividir por viscosidad. La viscosidad está aquí, 5,38 por 10 a la menos 4 libra masa pie por segundo. Libra masa pie por segundo. Si empezamos aquí a revisar entonces las unidades, fíjese, pie por pie nos da pie, y por este que está acá, pie cúbico. Se elimina con ese, pie cúbico. Segundo se elimina con los segundos de acá. Libra masa se elimina, queda sin unidad. 1,904 por 10 a la menos 4. O sea, queda 19.000, del orden de 19.000 el número Reynolds. Vamos atrás, número Reynolds. 19.000, mayor que esto. Por lo tanto, sin lugar a duda, esto es flujo turbulento. Letra B, cálculo del sistema internacional. Tarea para los alumnos en su casa ahí. Hagan la conversión y en el sistema internacional y vean cuánto les da. ¿Cuánto les da? Y concluyen qué tipo de flujo es. Para terminar este primer módulo, que es fenómeno de transporte, vamos a hablar sobre el balance total de masa y la ecuación de continuidad. ¿En qué consiste cada una de estas cosas? Balance, aunque en realidad el balance global de masa ya lo vimos. Vimos los fenómenos de transporte, que son movimientos de materiales. Los fenómenos de transporte aplican a momento, masa, calor. Y tiene una ecuación generalizada que después se acomoda de acuerdo a cuál es el ámbito del que le vamos a aplicar. Ahora vamos a ver los balances de masa, es decir, principio de conservación de la materia. Y aquí es lo que se denomina ecuación de continuidad. En la dinámica de fluidos se estudia el movimiento de estos. Por lo general se transfieren de un lugar a otro los fluidos por medio de dispositivos mecánicos tales como una bomba, para el caso del agua, ventiladores, para el caso cuando uno acomoda el aire. Tengamos poca temperatura o mucha temperatura, si yo muevo el fluido, entonces muevo un fluido caliente cuando quiero calefaccionar, muevo un fluido frío cuando quiero refrigerar en pleno verano, ¿verdad? Muy bien. Por carga de gravedad o por presión, y fluye a través del sistema de tubería o equipo de proceso. En primer lugar, entonces,
Principio de conservación de masa es entrada igual salida más acumulación. Siempre. Si la acumulación no existe, entonces la entrada es igual a la salida. Puesto que en el flujo de fluidos generalmente se trabaja con velocidades de flujo y casi siempre en estado estacionario, entonces la velocidad de acumulación es cero, con lo cual se obtiene entrada igual salida. Eso en estado estacionario. Si el proceso fuera este que está acá, y nosotros queremos establecer aquí entonces aplicar el balance de masa, y queremos buscar en el estado estacionario cuál es la relación que se cumple entre lo que viene acá, aquí, si se mueve aquí, que es un fluido cualquiera aquí, y pasa por un proceso y sale acá. ¿Cómo está relacionado esto de acá con eso de allá? La respuesta es, lo que pasa es que aquí puede que esto se haya calefaccionado, se calentó este fluido o se enfrió. Vamos a suponer que no hay cambio de materia, o sea, no hay reacción química. Entonces, lo que entra acá es aire y sale acá aire. Pero puede salir más caliente, más frío. ¿Cómo está relacionado lo de acá con lo de allá? Lo que podemos decir, principio de conservación de masa. Lo que entra es igual a lo que sale. Entra. ¿Qué entra? Rho por A por B, esto es masa, kilo. Área por velocidad es flujo volumétrico. Área, metro cuadrado por metro por segundo, metro cúbico segundo. Flujo, metro cúbico segundo por kilogramo metro cúbico son kilogramos por segundo. Eso entra. Kilogramos por segundo, ¿cuánto sale acá? Kilogramos por segundo. Entonces, Rho 1, porque puede ser a una temperatura, esta 1 puede ser distinta de allá, lo más probable. Rho 1 a 1B1, Rho 1 a 1B1 es igual. Rho 2 a 2B2. Ahora, ¿en qué unidad se expresa esto? Bueno, depende del sistema que trabajemos, pero preferentemente nosotros trabajamos en el sistema internacional. En ese caso, masa estará expresado en masa kilogramos por segundo. G es Rho por B, velocidad de masa o flujo específico de masa, kilogramos por segundo por metro cuadrado. Eso es sección transversal de carga, flujo transversal. En unidades del sistema inglés, la velocidad estará en pie por segundo, Rho en libras por pie cúbico, el área en pie cuadrado, M en libra masa por segundo y G en libra masa segundo pi cuadrado. Para todo lo que son los balances de masa hay que ver, sí, ok, pero ¿cómo hago el balance? Tengo que relacionar dos puntos. Para poder hacer un balance, en este caso como que uno dice, bueno, yo corto aquí, corto acá, y entonces por lo tanto toda esta es la caja que yo considero para hacer el balance. Al área o volumen que elegimos para hacer el balance se denomina volumen de control. A eso se denomina dominio de control. La ley de conservación de masa, la energía, el momento lineal se refieren siempre a un sistema y gobiernan una interacción de dicho sistema con sus alrededores. El sistema se define como una cierta cantidad de fluido de identidad conocida. Sin embargo, en el flujo de fluido no es fácil identificar las partículas individuales. Como resultado, la atención se centra en un cierto espacio a través del cual fluye el fluido, en lugar de hacerlo en una cierta masa de fluido. El método que se emplea, que resulta más conveniente, consiste siempre en seleccionar un volumen de control. Entonces, que es una región constante en el espacio a través de la cual fluye el fluido. Aquí en este caso podríamos haber hecho una línea segmentada que incluyera todo esto aquí, ahí. Y entonces en ese volumen de control hicimos punto número 1, el volumen de control de esto que está aquí segmentado, es igual al punto número 2 del volumen de control. Ejemplo, aquí en el volumen de control puede ser, a ver, esta especie aquí de un tronco de cono. Ok, aquí viene, fíjese, Rho1, B1, aquí en este punto, y pasa y llega acá a un Rho2, B2. Pero obsérvese, a un área distinta aquí de acá. Entonces, volumen de control sería todo esto, todo tridimensional. Superficie de control sería si esto lo considero en forma plana. Cualquiera de los dos es válido y en ese área, ahí, en esa definición, yo hago el balance. Volumen de control para un flujo a través de un dueto. Con todo lo anterior, entonces, elegido un volumen de control, al deducir la ecuación general de balance total de masa para un volumen de control en donde no se genera masa, o sea, no hay reacción química, la ley de conservación de masa se puede enunciar tan simple como esto: velocidad de salida de la masa del volumen de control menos la velocidad de entrada más la velocidad de acumulación es cero.
Lo que entra, lo que sale menos lo que entra, más lo que se acumula, 0. Ese es el principio de conservación de masa. Otra forma de expresar la ecuación de continuidad, si podría ser, por ejemplo, una figura donde fluye un fluido por ahí, que puede ser eso que está ahí, por ejemplo, una campana, por ejemplo. Entonces tenemos aquí un área 1, donde tenemos una velocidad 1, y un área 2, en el que este punto, ¿no? Este sería el volumen de control, entonces, todo eso. Entonces, en este punto, el área ahí por la velocidad, eso es flujo, metros cúbicos por segundo, es igual al área 2 por velocidad 2. A esto se denomina ecuación de continuidad. Uno podría decir entonces, oye, si conozco esta área y las velocidades, entonces puedo determinar cuál es el área de restricción acá. O bien, un balance global mecánico para aplicar el primer principio que vimos de transferencia de momento, que puede ser esto. Obsérvese que aquí tenemos todo medido y por lo tanto podemos hacer un balance global mecánico aquí. En este punto, por ejemplo, la presión en ese punto, obsérvese. Esto se mueve para acá, este fluido. Se mueve, se mueve, se mueve, y entonces el volumen de control, yo voy a tomar todo este sistema para hacer el volumen de control. Ok. Entonces, la presión en el punto A, más esta energía, que sería ρ por G por H, presión hidrostática que vimos al principio, más este otro para acá, ρ por G por H 2. Está aquí. Bien. Ahora va a subir de aquí para allá. Entonces se está moviendo el fluido. Menos gamma 3 por H3, menos. Más H4, a ese nivel ahora se mueve para acá. H4 por ρ por G4. Estamos aquí. Ahora va a subir acá. Menos H5 por gamma 5. Y ahora va a llegar hasta donde está el V acá arriba. Menos, tiene que tomar toda la resistencia. Gamma 6 por H6 es la presión aquí. Dicho de otra manera, dama y caballero, la presión en este punto es la presión allá menos todas las pérdidas. O bien, la presión en este punto es la presión acá más todas las pérdidas en el camino para llegar desde A hasta B. Por la atención dispensada, muchas gracias. Vamos a estar a disposición para atender todas las consultas que ustedes tengan. A continuación, en esta misma presentación que ustedes ya tienen, recuerden que hay un anexo que tomamos del libro que aplica la primera parte, los primeros capítulos, pueden leer los primeros 3 capítulos del Jan Kopris, Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias, tercera edición. Ahí hay un extracto de lo que son los sistemas internacionales de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés. Unidades de masa, longitud, tiempo, fuerza, energía, temperatura. Revísenlo. Si tienen dudas, nos consultan. Por la atención dispensada, damas y caballeros, muchas gracias y quedamos a la disposición de ustedes para las consultas, sugerencias o comentarios que nos puedan hacer. Revisen este material, háganos saber todas las consultas que tengan, todas las dudas, y también pueden ustedes aprovechar la próxima clase en donde podemos, del próximo lunes, 23 a las 14:20 horas, en donde si tienen alguna duda la podemos aclarar ahí, o en las sesiones prácticas de horarios de atención de alumnos semanales, que recuerden, vuelvo a recordar, vamos a abrir una plataforma los días jueves de 16:00 hasta las 20:00. Previa a ustedes agenda, ustedes envíenme un correo y nos juntamos para revisar cualquier materia en la que tengan alguna duda, algún ejercicio en el cual necesiten también algún apoyo. Estamos a vuestra disposición. Que estén muy bien y hasta la próxima.